Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, los que se está conectando. Vamos a, como siempre, saludar a cada uno de ustedes que está con nosotros el día de hoy. Vamos saludando a Adriana, a Agustín, a Rodrigo Rocha. También está con nosotros Ana Sofía, Joana Fernández, Raúl Álvarez, Vicente de Mangel, Yerko, Hola, hola. Zoraida. Las personas que se están conectando. Bueno, nos acaba de pasar un chascarro que les quiero contar para reírnos un poco. Eh, Llegamos a Estados Unidos hace poco. Estados Unidos está en otra zona horaria, y el momento que pasamos el mensaje de recordatorio del webinar del día de hoy, me puse a hacer el webinar y solamente habían 3 personas. Y yo decía, ¿cómo es posible que hayan solamente 3 personas? Pero terminé el webinar y la alarma sonó, tiene que hacer el webinar. Entonces, bueno, lo vamos a repetir para todos los que se están conectando en este momento. Gajes del oficio, gajes del viajero. Eh, bueno, hoy día está interesante el tema. No es el tema que habíamos de alguna forma propuesto en el calendario, pero de igual manera está interesante para poder ir observando con mayor detalle esto que vamos a ver hoy día y que debiese ocurrir más o menos en la sesión, entre la sesión número 2 y la sesión número 4 de los procesos de coaching que vayamos a tener con futuros clientes. Antes de eso, recordar un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos. Somos Catalizando Internacional, una empresa de consultoría organizacional y escuela de coaching. Utilizamos distintas metodologías para organizaciones y para personas para que puedan tomar conciencia y puedan entonces establecer planes de acción que les ayude a mejorar en distintos ámbitos. En ese sentido, acompañamos a organizaciones con coaching, con mentoring, con mediciones de competencia, trabajando en liderazgo, con trabajo en equipo, team building, cambio organizacional, capacitación en materias de habilidades blandas, estudios de clima organizacional y también evaluaciones de desempeño, entre muchas otras acciones que también hacemos para acompañar a las organizaciones. Como siempre, también recordar qué es lo que es el coaching. El coaching es un proceso. En tal sentido, no podríamos decir que un solo encuentro, una sola reunión con un coach signifique que hemos pasado por un proceso. Es simplemente una conversación de coaching. Proceso tiene que ver con que hay elementos de entrada, hay un desarrollo, hay elementos de salida y hay una retroalimentación. No solamente por el actuar del cliente, sino más bien como una retroalimentación de aprendizaje, de qué es lo que pasa con las acciones y los resultados que yo como cliente emprendo. Y en ese sentido es que se hace el acompañamiento, desde que inicia el proceso, por todo el desarrollo, en la implementación y en la retroalimentación. Ese acompañamiento sin duda que genera un aprendizaje, que finalmente es un aprendizaje que tiene una característica eh, de virtuosidad, en términos de que cuando el cliente pasa por un proceso de coaching, después no necesita el coach para poder replicar eso que ha hecho dentro del proceso, dado que se queda con una cierta de capacidad instalada respecto de estos temas. Y entonces eventualmente el cliente podría ocupar esos aprendizajes en distintas otras situaciones de su propia vida, sin necesariamente pasar por un proceso de coaching nuevamente. Por supuesto también de que a lo mejor si no le sale, quizás el llamado va a ser al coach que le permitió el proceso para poder finalmente retomar esa situación. Ese aprendizaje lleva a las personas a, a formularse unos objetivos diferentes
que van a ser apalancados a través de acciones y finalmente por todo aquello tener un resultado. A veces el resultado no es como el cliente espera, pero eso no significa que sea un fracaso, sino más bien una nueva oportunidad para volver a hacer la acción, pero esta vez con una experiencia y con un aprendizaje respecto de esa primera oportunidad que lo hizo. Por eso que el coaching también es tan valorado en organizaciones, porque facilita que este aprendizaje no sea, cuando la persona no logra el objetivo, un fracaso, sino más bien una nueva forma de entender su propia realidad, su propio contexto, y desde ahí motivar nuevamente a la persona para que pueda seguir haciendo las acciones o los cambios que tiene que realizar. Eso es el coaching. Se ha unido más gente ahorita a la conversación. Bueno, ya me conocen un poco, Juan Manuel es mi nombre. Fundé Catalizando hace un poquito más de 10 años en la ciudad de Santiago de Chile. He tenido la oportunidad de estar con organizaciones en 10 países y bueno, hoy día somos un gran equipo compuesto con personas que vienen de distintas áreas del desarrollo y bueno, estamos todos empujando este bote para poder no generar, sino más bien potenciar una comunidad que se ha ido construyendo a lo largo de estos 10 años. Bienvenidos sean todos ustedes que están pasando por nuestra certificación y ojalá que más de alguno se quede trabajando como coach con nosotros. Bueno, el día de hoy entonces les tengo un webinar que va a estar enfocado en la secuencia del objetivo. Para los que están un poco más avanzados y para los que están recién comenzando, sabemos que el objetivo es simplemente una frase motivadora que nos inspira a poder hacer los cambios que hemos visualizado para nosotros mismos. Pero el objetivo es la consecuencia o es el resultado de algo que tiene que pasar previamente, que es la toma de conciencia. Y por eso que está el foco acá. La toma de conciencia tampoco es por generación espontánea, es decir, llega como resultado de un acompañamiento que yo como coach hago a mi cliente para que esa persona pueda explorar en distintos ámbitos de su vida y en esa exploración la persona pueda descubrir. Finalmente, esta ampolleta que es la toma de conciencia es el indicador de que la persona logró encontrar aquello que estaba buscando. Y cuando surge este momento, así como de eureka, uy, lo encontré, así como que se me iluminó la ampolleta, eh, como frases coloquiales que tenemos en distintos países, se me prendió el foco, me movieron la jaula, me cayó el 20, ¿sí? Esas frases que generalmente nosotros decimos para referirnos a la toma de conciencia es la consecuencia de un proceso de exploración a través de las famosas preguntas poderosas. También sabemos que las preguntas poderosas en realidad puede ser cualquier pregunta. Lo que le da la connotación de pregunta poderosa no es la pregunta, sino es el contexto. Es decir, en el momento justo y de la forma correcta que yo haga una pregunta que en otro momento y quizás en otra situación puede ser una pregunta totalmente normal, en ese momento de ese cliente, en esa situación o en ese estado de ánimo, para ese cliente en específico, esa pregunta es poderosa porque le hizo descubrir aquello que siempre estuvo ahí. Y lo que genera esto es el proceso de insight, es decir, hay un cambio corporal, hay una situación distinta a cómo se había venido dando la conversación con el coach,
Y el momento del insight es simplemente esta etapa donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de encontrar o identificar aquello que estamos explorando. Esa es la toma de conciencia. Ahora, la toma de conciencia inmediatamente genera un deseo. Porque si yo descubro que esto que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo por, no sé, una persona, una situación, algún acontecimiento de mi vida en el pasado, eso genera inmediatamente un deseo. Ya que me siento así, me gustaría sentirme de esta otra manera. Ya que estoy haciendo esto, me gustaría hacer aquello de esta otra forma. Ya que pienso de la manera que pienso, me gustaría pensar de una determinada manera. Entonces, la toma de conciencia proyecta un deseo. Es lo que nosotros denominamos la realidad actual versus la realidad deseada, o la situación actual y la situación deseada. Pero el deseo es solamente un deseo. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido deseos que no se han cumplido porque efectivamente no es un objetivo. Yo puedo desear la paz en el mundo, pero no porque yo lo desee va a haber paz en el mundo. Yo puedo desear ser millonario, pero si no compro boletos de la lotería o no trabajo arduamente y le doy en el clavo con lo que estoy trabajando, a lo mejor nunca se me va a abrir la posibilidad de ser millonario. En ese mismo sentido, a mí me encantaría ganarme la lotería, pero si no compro boletos de lotería, estoy frito, no me voy a ganar la lotería. Por lo tanto, los deseos son solamente deseos. Para que este deseo se transforme en una oportunidad real para mí, tengo que configurarlo como objetivo. Y el objetivo es finalmente esta frase motivadora, esta frase que de alguna manera, al yo repetírmela como un mantra, me va a generar a mí una especie de realidad autosugestionada, es decir, de tanto que me digo esto, que me lo empiezo a creer. Esta frase no tiene por qué ser smart, como hay mucha literatura que dice los objetivos tienen que ser smart, no tiene por qué ser smart el objetivo. Lo que sí tiene que ser smart es la acción que me va a permitir alcanzar el objetivo. Ahora, el objetivo para los que estamos estudiando coaching sabemos que tiene que tener o cumplir con 3 características. Esas características son expresado en positivo, expresado en presente y bueno, si cumple estas dos, seguramente también va a ser ecológico. Es decir, que al alcanzar ese objetivo me va a impactar positivamente en distintas otras áreas de mi vida. Ese es el objetivo. Teniendo claro el objetivo, entonces vamos con la metodología Grow, que de alguna manera esta secuencia de hacer preguntas en la forma de Grow va a permitir a que esa persona pueda establecer el plan de acción, pero no lo puede establecer de manera correcta si es que no lo complementa con el uso de la herramienta SMART. Es decir, la metodología Grow y la herramienta SMART van siempre juntas. ¿Qué es lo que es el Grow? Es un acrónimo. G de objetivo, R de realidad, O de obstáculos y opciones, W de voluntad. ¿Qué es lo que es el SMART? También es un acrónimo. S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T en una cantidad de tiempo que está previamente determinada por la cantidad de sesiones que vamos a tener con el cliente. Si hemos pactado 5 sesiones y estamos en la sesión número 3, por lo tanto, en 2 sesiones, ese cliente tiene que tener la capacidad de hacer lo que se comprometió a hacer y alcanzar su objetivo. La herramienta SMART y la metodología Grow funcionan siempre juntos. Y al hacer esto, entonces el cliente arma un plan de acción y lo hace. Eso va a generar un feedback que más allá del resultado, si es positivo o es negativo,
lo importante de esta retroalimentación es que sea un aprendizaje. Es decir, si resultó positivo, ¿qué aprendí de esto? Si resultó negativo, ¿qué aprendí también de eso? Ese es el mayor activo del proceso de coaching, que el cliente tenga un motivo para aprender, pero no va a aprender de cualquier cosa, va a aprender acerca de sí mismo. Y eso es lo verdaderamente importante del proceso coaching, porque es un proceso apreciativo, es decir, se aprecia la retroalimentación más allá del resultado, sino más bien está centrado en el aprendizaje. Y cómo esa persona a posterior va a poder utilizar ese aprendizaje, ya sea en la misma situación o en situaciones distintas. Porque finalmente estos ciclos, estas formas de hacer las cosas, de crear planes de acción, funciona para cualquier tema y bajo cualquier escenario. Cuando el cliente pasa por un proceso de coaching acompañado, digamos, de alguien que le va a hacer las preguntas claves para que esta persona pueda reflexionar, para que pueda evaluar, analizar antes de hacer la acción, le va a permitir entonces una mayor probabilidad de hacer la acción propiamente tal. Y esto, a diferencia de lo que nosotros hacemos en el día a día, la diferencia es brutal, porque seguro que muchos de ustedes está considerando o ya lo está haciendo tener un emprendimiento o tratar de sacar adelante un negocio. Y lamentablemente la estadística de los negocios y los emprendimientos es letal. Se sabe que del 100% de los emprendimientos de un año, entre un 95 y un 98% muere el primer año, precisamente porque este ciclo no se tiene muy claro. Si un emprendedor entiende este ciclo, tiene mayor probabilidad de a lo mejor ser del 2% que pasa el segundo año. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces nos gana el optimismo, nos gana las ganas, ¿sí? Nos gana el querer hacer las cosas sin analizar, sin prever, sin poder reflexionar, como por ejemplo sobre los posibles obstáculos que pueden surgir. A veces tenemos tanto ímpetu, tanta motivación por hacer algo, que ni siquiera nos detenemos en poder visualizar qué mal podría suceder y de qué manera yo podría sortear esos obstáculos. Por eso es que se utiliza el Grow, para poder identificar en conjunto con el cliente qué cosas podrían salir bien, qué cosas podrían salir mal, de aquellas que puedan salir mal, cómo lo voy a sortear a través de distintas opciones. Y entonces el cliente que pasa por esta secuencia del objetivo tiene una mayor probabilidad de poder hacer las acciones de una manera más segura porque ya previamente analizó y previó los obstáculos que podrían aparecer frente a las acciones. Y por lo tanto, como ya visualizó los obstáculos y ya tiene un par de opciones para salir de esa situación incómoda, es entonces que el cliente tiene mayores herramientas, mayores capacidades para poder abordar estas posibles situaciones que no estando en coaching es un poquito más difícil porque las personas en general hacen las acciones sin prever, sin analizar, sin crear una estrategia. Esta es la secuencia del objetivo que de alguna manera se presenta entre la sesión número 2 y la sesión número 4. Seguramente con mayor actividad en la sesión número 3, que es cuando corresponde aterrizar el objetivo del deseo. ¿Sí? Recordemos que cuando tomamos conciencia viene un deseo, ese deseo se puede quedar como deseo o se puede aterrizar en un plan de acción para finalmente alcanzar eso que estoy deseando. Esa es la secuencia que ustedes debiesen aprender, que debiesen practicar, junto ahí con los instructores que van a estar haciendo la enseñanza en las sesiones. Y bueno, seguramente también cuando ustedes empiecen a hacer de coach de otras personas y lo empiecen a poner en práctica para ir aprendiendo sobre la acción propiamente tal.
¿Qué les pareció este webinar? ¿Qué aprendizaje se lleva? Soy todo oídos. Me interesó el proceso como tal, poder visualizarlo completamente y sobre todo esta parte me quedó en la mente lo de la metodología Grow y también la metodología SMART, cómo van de la mano. Y asimismo también eso de, por ejemplo, poder analizar bien y ayudarle al cliente a prevenir ciertas situaciones que podrían pasar eventualmente y asimismo ayudarlo a prepararse para cuando vengan estos obstáculos y no lo encuentre como un papel blanco en la nada, sino más bien tenga un lápiz y pueda dibujar las posibles soluciones. Entonces eso me pareció muy interesante. Qué bien, Vicente, excelente. Gracias por tu comentario. Hola, por acá, Yerko. Hola, Yerko. Muy buenas tardes, igual a todos, que estén muy bien. Mira, lo que me llevo es básicamente la sincronía que debe haber justamente en la aplicación entre Grow y Smart. Porque además en Grow también tenemos una parte que entra a ojear. Entonces creo que es súper importante saber en qué momento sincroniza cada uno para hacer una muy buena aplicación y que a la vez genere el efecto que buscamos en el cliente. Creo que esa es la que más me deja la importancia de la sincronía de las tres metodologías. Súper, excelente. Efectivamente, es decir, no es que yo no esté considerando la metodología OJEAR, porque en realidad Grow está contenida dentro de la metodología OJEAR, sino más bien desde un punto de vista netamente de acción, Grow es mucho más eficaz que el OJEAR. Si queremos ir un poquito más arriba en el nivel de conciencia, por supuesto que el OJEAR es mucho más potente que el Grow. Pero a nivel de la acción, el Grow le permite al cliente accionar rápidamente. Y es finalmente uno de los aspectos más importantes del coaching, que lo que se quiere hacer es un cambio, y un cambio no va a suceder si es que la persona no hace nada. Es decir, yo quiero ganarme la lotería, pero si no compro un boleto, jamás me lo voy a ganar. Por lo tanto, tomo conciencia de que la primera acción que yo debo hacer para ganarme la lotería es comprarme un boleto, pero no por comprarme un boleto significa que me vaya a ganar la lotería. No sé cuántos boletos tendría que comprarme para ganarme la lotería. O sea, me tendría que comprar todos los boletos para estar 100% seguro que me la gano. Y eso deja un tremendo aprendizaje. Y eso hace notar de que independiente del resultado que yo haga, de la acción que me voy a proponer hacer, independiente del resultado, siempre voy a tener un aprendizaje. Por eso que el coaching, uno de los elementos fundamentales es el aprendizaje, no es el resultado. Porque eventualmente yo al hacer una acción podría fallar en la acción, porque se me presentó un obstáculo que a lo mejor no lo vi en el proceso, me dio miedo, no supe cómo abordarlo, y al final no hice la acción, o la hice pero me fue mal, y me puedo frustrar, ¿cierto?, por ese resultado. Pero en realidad lo que voy a obtener es un gran aprendizaje. Ok, me pasó esto, no lo vi en esta oportunidad, la próxima vez que lo haga voy a mirar con mayor detención, voy a, qué sé yo, voy a pedir opiniones, voy a conversar con mi coach, etcétera, para que efectivamente la próxima vez que lo haga no me pase esto. Y entonces voy aprendiendo del proceso, voy aprendiendo acerca de mí. Eso es bien interesante. Vicente, levantando la mano. Sí, bueno, solo a modo de complementar lo que dice Juan Manuel, es que hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos que se llama El obstáculo es el camino de Ryan Holiday, que es súper bueno
Y ese libro habla así, es súper resumen de cómo nosotros vemos con la perspectiva el obstáculo. Lo vemos como, ¡ay, pobrecito yo, pobrecita! O lo veo como, ok, este obstáculo me va a llevar a ser mi mejor versión de mí mismo, de mí misma. Entonces todo está en la perspectiva, así que muy buen libro, se los recomiendo. Muchas gracias por la recomendación. Rodrigo Rocha, hola. Hola, hola, saludos desde Querétaro. Hoy aprendí y reforcé uno de los comentarios que hiciste de que el ser humano, ya el coachee, no está acostumbrado a parar, pensar y accionar. Entonces, cómo el Grow puede ayudarnos como coaches a parar al cliente, al coachee, para que pueda pensar en las diferentes posibilidades. Muchas gracias. Gracias. Zoraida, está levantando la mano. Zoraida, ¿está por ahí? Ya, ahora sí. Ahora Lo sí. que decía, continuado lo que decía Yelko, lo llevo más claro lo que era el método Crow y SMART, y ver el Crow como la metodología y el SMART la herramienta. Es decir, que el Crow te permite como que trabajar rápido y de allí aplicar el SMART como para el logro del objetivo específico, ¿no? Y si quiero profundizar más, es el método GEAR. Claro, Entonces efectivamente. eso me permitió con lo que planteaba y sobre todo también cuando estamos orientando, no ver el objetivo como un deseo, como tú lo explicas muy bien. O sea, si lo ves de la pasión, así como que tipo soñador y no ves las posibilidades de riesgo de lo que puede ocurrir, no asentarlo con la realidad, pues se pierde en el camino. Súper, muchas gracias por el comentario. Listo, estamos ok entonces el día de hoy con este webinar. Los veremos en clase prontamente a cada uno de ustedes, excepto a los que son del equipo. Ana Sofía, un gran abrazo para ti. ¿Quién más está acá del equipo? Bueno, a Rodrigo, que está en Querétaro. Estuvimos hace poco ahí con Rodrigo en Querétaro, ahora ya estamos transmitiendo desde el país de las oportunidades, que es Estados Unidos. Así es que, bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Se les extraña, nos mandaron. Chao, chao. Se les extraña, yo los extraño mucho. Ya estoy solito. La duquesa dice que ¿a dónde se fueron? Claro, ya no se comen mis galletas. Ya no. Ya las galletas duran más. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Abrazo Chao, desde la chao, montaña. gracias.